Hola, soy el pastor Vladi y les quiero dar la más cordial bienvenida a nuestro segmento de las porciones semanales. Es un gusto tenerles acá para que estudiemos juntos la Torá del Señor como fue revelada, y yo siempre le invito a leer completamente cada una de las porciones. La de hoy empieza en Levítico 21:1 y termina en el 24:23. Vamos a pedirle al Señor que nos dirija en lo que Él tiene para nosotros el día de hoy, y así entramos en materia. Mi buen Dios, te damos muchas gracias por tu fidelidad, por tu amor, por tu gracia, por la oportunidad que nos das de reunirnos y de estudiar. Gracias, Señor, porque has puesto o pusiste en Jacob el mandato apostólico de enviar a los gentiles que entraban al movimiento a leer y a escuchar semana a semana lo que se leyera con respecto de tu Torah. Ayúdanos a seguir este mismo ejemplo, y ayúdanos también, Señor, a ir tomando y conectando cada vez más verdades para que podamos ser más y más como tú, y para que podamos disfrutar mejor en la vida en comunidad, en pueblo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, quiero recordarle que la semana pasada hablábamos la porción Kedoshim, y hablábamos de que es Dios el que hace las distinciones que en las personas a quienes Él quiere salvar, recordando que no era un requisito el hecho de ser santo o ser distinguido, que la persona tuviera que ver qué hacía, sino era algo que Dios otorgaba o que Dios otorgará. Es más que un mandamiento, es una promesa. Israel, quien nos haga distinto de los demás, y nuestro papel es seguir la educación de Él. Esta porción tiene algunos subtemas que son los que yo quiero listar a continuación. Repito, empieza en el 21:1 y termina en el 24:23. Los subtemas son la distinción de los sacerdotes, que es un poquito lo que veremos hoy, las ofrendas aceptables, todas las citas como lo son Shabbat, Pesach, la de primeros frutos, la cuenta del Omer, Shavuot, Yom Teruah, o el día de las trompetas le llaman, Yom Kippurim, o el día de las reconciliaciones, Sukkot, o cabañas, y Shmini Atzeret, o la fiesta del octavo día. Esas son las citas, y los siguientes subtemas son la menorá, el pan de los rostros, el castigo de un blasfemo y las instrucciones para retribuir. Como siempre, vamos al primer versículo de nuestra porción, recordando que eventualmente iremos profundizando en algunos otros temas de la porción, y así ir conociendo un poquito más, pero este año hemos querido darle más un carácter de introducción. Entonces, Levítico 21:1, estoy leyendo la Nueva Biblia de las Américas. Ella dice: entonces el Señor dijo a Moisés: habla a los sacerdotes, los hijos de Aarón, y diles: ninguno se contamine con persona muerta entre su pueblo. Vamos a hacer una traducción literal de cómo está escrito, y ya verá usted por qué la hacemos, porque de alguna manera esto nos dejará una mejor comprensión de lo que hoy queremos compartir. Y dijo Adonai a Moshe, a Moisés: di a los sacerdotes, a los hijos de Aarón, les dirás a ellos. Esto es un hebraísmo, así es como se dice en hebreo, por mucho que en castellano suene a una redundancia. Y luego dice: por un nefesh o nefesh no se inhabilitarán en su pueblo, es decir, no se contaminarán. Y lo que está diciendo es que el hecho de que los muertos, cuando una persona muere, se convierte en un padre de impureza. Es decir, que si hay algo que inhabilita, es la impureza que suelta un cadáver. Por lo tanto, estaba instruido que una persona lo inhabilitaba a uno para las cosas del santuario cuando moría.
si había algún contacto, esta persona tenía que llevar una especie de purificación que tenía varios pasos, y de así ya podía ingresar de nuevo al atrio que era el lugar donde iba a presentar sus ofrendas. El hecho de ir con una impureza, una inhabilitación, creo que es mejor palabra, es la que hemos estado hablando, y para ser congruentes con ello, lo diré así. El hecho de estar inhabilitado hacía que las personas se pudieran exponer a que Dios acabara con ellos, porque nuestra impureza, el no estar habilitado nosotros y tratar de tocar la santidad de Dios, nos afecta. Algo de esto es lo que Pablo en su carta a los Corintios capítulo 11 dice: el que toma la cena del Señor indignamente, dice, por eso muchos duermen, es decir, han muerto, porque no está bien exponer la santidad a nuestra inhabilitación. Debemos de presentarnos delante del Señor como Él lo dice, y su sacrificio, el de Jesús, nos es suficiente. Pero bueno, el punto que quiero tocar hoy no es la impureza ni la inhabilitación, sino la palabra nefesh, que no la he traducido. Dice que por un nefesh no se inhabilitarán, por un muerto no se la inhabilitarán. No se inhabilitarán, perdón. Ahora, usted se preguntará qué tiene esto que ver, porque la palabra nefesh, la gran mayoría de veces en la Escritura se le ha traducido como alma. Sin embargo, en el texto que vimos ahorita, no se refiere a un alma o a una parte no material de la persona, sino se está refiriendo a su cuerpo. Y eso me dio la pauta a mí para compartirlo. Sé que esto no es fácil de compartir, y seguramente lo que voy a decir ahora va a chocar un poquito con lo que siempre hemos pensado, porque incluso usted no tiene que ser de ninguna religión para creer que hay un alma que se va, que se desplaza luego de que la persona muere. Sin embargo, la palabra nefesh, más que ver con un ser espiritual o una parte, una esencia, tiene que ver con la garganta, tiene que ver con la capacidad de respirar. Y aunque en la Biblia a veces sí se la toma como pensamientos, es solamente porque la Biblia se ve al cuerpo, a la persona, como una unidad. Entonces los pensamientos de esa persona son esa persona. Se le refiere como a mente, pero es porque la Biblia solo maneja una unidad. Es decir, si somos estrictamente bíblicos, es muy difícil sostener las doctrinas de espíritu, alma y cuerpo, o parte material o inmaterial. Y esto es muy significativo porque hoy, tanto en la iglesia cristiana como en el judaísmo, lo concerniente al alma se ha llevado a las últimas instancias. Sin embargo, yo quiero hacer dos cosas. En primer lugar, quiero analizar de dónde viene el término, y para ello necesitamos tocar un poquito la historia. Y en segundo lugar, ponerle un par de ejemplos bíblicos para que usted vea el soporte bíblico que estamos viviendo, y decir que los traductores muchas veces, dependiendo de cuál sea el contexto, lo interpretan, pero eso no se vale. Eso no se vale, porque entonces estamos traduciendo desde una filosofía y no desde lo que el texto dice, ¿verdad? Entonces vamos a estudiar un poquito qué pasó. La palabra nefesh pasó al griego como la palabra sige en el segundo templo. Recordará usted que el segundo templo llevó más o menos del siglo V al año 70 después de nuestra época. Eso es lo que se conoce como la historia del segundo templo, un tiempo de muchísima teología, un tiempo de muchísimo material escrito. Antes del siglo V, la palabra sige en Grecia, en el idioma griego,
representaba lo mismo que la palabra nefesh, es decir, la vida humana, la capacidad de respirar, la garganta, el estar vivo, la persona. A eso se refería eh, cuando cualquier griego decía la palabra sige, a eso se refería. Pero en el siglo V, me parece que es, Sócrates, un famoso filósofo, que más que filósofo también era discípulo de las religiones persas, cambia el concepto de sige y lo introduce como a algo más allá de lo físico. Es decir, hasta el siglo V antes de Cristo, hasta lo presocrático, sige era el cuerpo físico. A partir de ahí, y luego con el paso de tantos filósofos, epicúreos, estoicos, ellos pasaron a hablar del término sige como la inmaterialidad de la vida y lo dividieron de la palabra cuerpo, como se decía en griego. De hecho, en hebreo también hay una palabra para cuerpo y hay que se refiere al organismo que se toca, al igual que en griego. En hebreo es la palabra bazar, pero antes de Sócrates, repito porque esto es muy importante y determinante, el bazar, el cuerpo, estaba asociado al nefesh, al sige, es decir, a lo que hoy traducen como alma. Después de Sócrates, el concepto de la inmaterialidad de la persona se empezó a dar. Esto no es solo cristiano o judío, esto es de muchas otras religiones que creen en un ser inmaterial que vino de algún lugar o que bien antes al morir es liberado. De hecho, el más famoso de los discípulos de Sócrates, me refiero a Platón, expone lo que se conoce como el mito de la caverna. Y el mito de la caverna no es otra cosa más que la libertad del sige, alma, lo que han traducido como alma, que por fin puede estar libre de este mal cuerpo, de este cuerpo que lo apresa, de este cuerpo que significa todo lo malo. Esa no es una enseñanza bíblica, esa es una enseñanza filosófica griega que con el tiempo dio espacio a lo que se conoció como el gnosticismo, algo muy famoso a nuestro tiempo. Y eso se empezó a propagar de Grecia, por supuesto, a todos los lugares donde ellos influyeron y, por supuesto, tocó Israel. En el primer siglo, cuando se escribe el Evangelio, esta idea ya tenía cierta aceptación por los fariseos, en alguna medida. Pero su mejor exponente, usted lo puede ver, eran Herodes, los herodianos y algunos otros escribas que decían o hablaban de la reencarnación. Recordará usted el caso de que cuando le preguntan a Herodes quién es Jesús, él dice, este es Juan el Bautista que reencarnó y ahora está haciendo milagros porque reencarnó. Bueno, esto viene de esta creencia. Sin embargo, los sabios de la Mishnah, que algunos son contemporáneos a Pablo, no creían en el mito del alma. De hecho, lo que está escrito en la Mishnah es de dónde venimos, y así lo dice, perdón por mencionarlo, venimos de una gota apestosa. ¿Y a dónde vamos? A los gusanos. Era como se lo miraba en Israel en el primer siglo en cuanto a los sabios. Ellos lo decían atacando así el concepto griego de la inmortalidad o de lo no físico, de la especie de ser esotérico que era dado a los humanos. Repito, esto no es bíblico, pero con el paso de los años y el hecho de que la gran mayoría de nuestras traducciones diga alma muy al deseo de los traductores, en lugar de cuerpo, como muchas veces sí ponen, ha permitido que también se crea así dentro del Evangelio. Pero esto no es todo lo que influyó. En la Edad Media pasó algo. Y es que ya desde la parte del judaísmo que se conectó con una parte esotérica de Dios que se conoce como la Kabbalah,
Esto se llevó a la última consecuencia y fue muchos de los pensadores judíos propagaron su influencia en muchos de los pensadores cristianos. Sin embargo, quizás el origen de esto no fue en la Edad Media, sino que justo en el siglo II y III después de Cristo, cuando en la iglesia, ahora sí, la iglesia gentil, se empieza a sacar el elemento judío por razones políticas, por las razones que hayan sido, y en el siglo III se empieza a tratar de encontrar una identidad de qué somos, en qué creemos. Jesús era humano, Jesús no era humano, quién era Jesús, Jesús murió, no murió. Bueno, hubo muchas polémicas en estos primeros siglos del cristianismo, las polémicas de la Trinidad, etcétera, etcétera. Muchos de los pensadores ahora griegos que empiezan a tener, que son creyentes en Jesús, que están tratando de escribir, que están tratando, de proponer, en lugar de voltear a Israel, en lugar de voltear al Evangelio que ha sido escrito con una mente judía, por las razones que fueran, se basaron en un filósofo. Curiosamente, un filósofo judío, pero un filósofo griego. Es decir, él era judío de nacimiento, pero su exposición era griega. Judío helenista de Alejandría, conocido como Filón, quien dio a su vez una explicación de lo que era logos, que no es la explicación que Juan da, pero que sí es la explicación que se empieza a manejar en el mundo cristiano temprano y que está muy de la mano con el gnosticismo, que en ese entonces ya tiene mucho que ver, ¿verdad? Y esto empieza a desencadenarse en que hay muchas cosas no escritas, no se voltea a la escritura, no se voltea a lo que ha dicho Pedro, a lo que ha dicho Juan, a lo que ha dicho Elías, a lo que ha dicho Jeremías, a lo que dijeron los salmos. No se voltea a esto, sino se voltea a lo que ellos pensaban que era correcto desde la filosofía. Es decir, en lugar de analizarse la palabra de Dios, se analizaron los conceptos griegos en los cuales la palabra de Dios nos llegó. Y estos conceptos les llevaron a tratar de entenderlo desde la perspectiva, tristemente, de Filón de Alejandría. De tal manera que cuando los años empiezan a pasar, empieza a darse este mito, empieza a darse esta situación y se empieza a llevar, como ya dije, a sus máximas expresiones, especialmente cuando en la Edad Media, año 1100, 1200, el pensamiento judío, que es altamente gnóstico, altamente almático, altamente cabalístico, ya influye y de alguna manera ya se trata de imitar eso, pero no se regresa al pensamiento judío del primer siglo, que es donde debió haberse regresado. De hecho, nosotros siempre decimos, bueno, no siempre, pero ya desde hace algún tiempo hemos dicho que la reforma no se ha acabado, que los reformadores hicieron una gran obra cuando pelean lo que pelearon, pero que la reforma no ha acabado porque nosotros debemos de volver a la Biblia. No debemos de volver a una etnicidad, no debemos de volver a costumbres, debemos de volver a lo que la Biblia enseñó. Y esa es la cosmovisión de estos estudios. Con esto en mente, yo ahora quiero citar dos pasajes que me van a ayudar a explicar y que yo espero que usted también los pueda conectar de tal manera que cuando usted vea alma en sus traducciones, sepa que se está refiriendo a la vida física, al pescuezo, dirían algunos, a la garganta, al cuello. Entonces vamos a leer Proverbios 27:7. Le invito a que siga conmigo, por favor. Leo la Biblia de las Américas. El hombre, nefesh, entre paréntesis, saciado,
aborrece la miel, pero para el hombre hambriento todo lo amargo es dulce. Entonces ya usted ve que el traductor de la Biblia de las Américas, al encontrar la palabra nefesh aquí y asociarla con la miel, dijo, no tendría sentido, porque si el alma no es física, se debe estar refiriendo a otra cosa. Entonces tradujo el hombre. Pero ahí está la palabra nefesh. Sin embargo, hay otra traducción que también quise compartir con usted, que es la Biblia del Jubileo. Y seguramente la Reina Valera también va por este estilo. Dice así, el mismo versículo. El alma, esta sí dice el alma, nefesh le puse yo ahí, saciada desprecia el panal de miel, mas el alma hambrienta todo lo amargo es dulce. Perdón, si por alma aquí entendemos a la persona, está bien. Pero si por alma aquí entendemos a la parte inmaterial, entonces la Biblia estaría enviando un mensaje totalmente incorrecto. La persona, el hombre que tiene suficiente miel, ya no quiere más. Eso es lo que está diciendo, ¿verdad? De hecho, cuando vamos a los orígenes de estos términos y vemos, por ejemplo, en Génesis, se dice que cuando Dios crea al hombre, lo hizo Nefesh Hayah, es decir, una garganta viviente, una garganta que respiraba. Y luego dice exactamente lo mismo de los animales. No hay un soplo de Dios en el hombre, y esto lo hemos mencionado, sino que esta es una promesa que está a futuro. En el futuro Dios insuflará en el hombre Neshama. ¿Y qué quiere decir Neshama? Neshama es la porción del Ruach HaKodesh, la porción del Espíritu Santo, del poder de Dios en cada uno de nosotros. El problema es que eso se interpretó en pasado cuando está escrito en futuro. Entonces decimos que no hay una diferencia entre los animales, por ejemplo, que a ellos no los vemos con alma, sino los vemos distintos que a nosotros. La Biblia nos define a ambos como Nefesh Hayah, es decir, seres que respiramos. El segundo versículo está en Marcos 8:35, y es un versículo que desarrollaré en un par de estudios más de los que llevamos de Marcos, así que le invito a estar pendiente. Ahí dice, palabras de Jesús, pues el que quiera salvar su vida, y aquí ponen sige, y yo le he colocado nefesh, dice la perderá, y claramente no está hablando de una parte inmaterial, está hablando de la parte física. Y luego agrega, pero el que pierda su nefesh, su sige, por causa de mí y del evangelio, la salvará. Está hablando de la vida física. Quiero señalar que está hablando de la vida física. Es nuestro Dios aquí el que está hablando de la vida humana, y no está diciendo que la parte inmaterial se va a perder. Está diciendo que la vida, si yo la quiero salvar y en función de ello yo me olvido del evangelio, la voy a perder. Pero que si yo estoy dispuesto a dar mi vida física por el evangelio, eventualmente en la resurrección yo la voy a ganar. Y esto es completamente compatible con lo que Saulo de Tarso enseña en 1 de Corintios capítulo 15, cuando él habla acerca de la resurrección. Yo sé que estos conceptos no son fáciles de captar, porque ni siquiera tenemos que ser muy oidores en la iglesia, sino que el concepto del alma como una fuerza espiritual dentro del cuerpo y divisible del cuerpo mismo, es algo que está en las escuelas, es algo que está en la filosofía, pero no es algo que está en la Biblia. Y por honestidad intelectual, yo tengo que decírselo. Por eso para nosotros es importante ver que cada vez que veamos un concepto, como lo hemos tomado, entendamos a qué se refería ese concepto en la Biblia y no como lo entendemos hoy.
Seguramente esto nos pasará también con otras palabras que al estar en castellano significan una cosa, pero en la escritura significaban otra cosa. Y por eso yo le invito a estudiar con nosotros, a hacer preguntas en los comentarios y a abrir un diálogo de interés suyo para aprender. Le recomiendo que vea este estudio nuevamente y si usted tiene alguna pregunta, déjenla en los comentarios. Y si ustedes tienen mi WhatsApp, tienen mi contacto, estamos en la disposición de sentarnos a conversar. Yo quiero dejar la enseñanza acá, recordándole que la próxima porción que leeremos es la porción de Behar o Bear en la montaña, quiere decir eso, que está en Levítico 25:1 al 26:2. También le invito, antes de cerrar, para que busque en nuestro canal de YouTube, que hay muchos otros estudios, listas de aprendizaje de esta forma de ver la Biblia. Queremos ir a la Biblia y quitar toda filosofía humana y que la Biblia sea la que nos enseñe. Con esto en mente, vamos a dejarlo acá. Que Dios lo bendiga. Hasta la próxima. Que esté muy bien.